la noche del 21 de mayo de 2010, en un teatro comunitario del sur de California, un joven actor subió al escenario y actuó como si nada. Sonrió a la luz de los reflectores, cantó, recibió aplausos. Nadie en esa sala sabía que unas horas antes había matado a tiros a su vecino, a su amigo, al hombre que le había prestado dinero más de una vez, y que el cuerpo de ese amigo estaba, en ese mismo instante, en el ático del edificio donde él estaba parado cantando. Esto no es una historia inventada para asustar a nadie. Pasó de verdad. En Costa Mesa, California. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle en la computadora de este hombre que los investigadores describieron después como una de las cosas más frías que habían visto en años. Una lista de búsquedas en Google donde, en la misma tarde, aparecía cómo deshacerse de un cuerpo y, unas líneas más abajo, ideas para la luna de miel. Vamos a contarte cómo llegó hasta ahí. Costa Mesa está a media hora de Los Ángeles, pegado al mar, con calles anchas y complejos de apartamentos de 2 pisos pintados en tonos beige, del tipo que todos hemos visto alguna vez. Alberca chica en medio, pasto que alguien riega cada mañana, vecinos que se saludan pero no se conocen del todo. Es una ciudad tranquila, de clase trabajadora y estudiantes, rodeada de colegios comunitarios, boulevards con centros comerciales y un clima que casi nunca cambia. Nadie ahí esperaba que su nombre terminara relacionado con uno de los casos más comentados en la historia judicial del condado de Orange. En uno de esos complejos, el llamado Villa Siena, vivían puerta con puerta 2 parejas de 20 y tantos años que, para cualquiera que los viera pasar, parecían llevarse bien. Uno de ellos era actor de teatro comunitario. El otro era veterano de guerra. Uno estaba a una semana de casarse. El otro guardaba, en una cuenta bancaria, el dinero que había logrado ahorrar arriesgando la vida en Afganistán. Daniel Patrick Wozniak tenía 26 años. Cuando trabajaba, en el mismo circuito de teatro comunitario del condado de Orange, donde llevaba años, actuando, dirigiendo, montando obras pequeñas que llenaban salas de 200 butacas en ciudades como Los Alamitos y Fullerton. Era de los que la gente del teatro describía como talentoso, carismático, el que siempre se sabía el papel más rápido que nadie, el que terminaba dirigiendo aunque hubiera llegado como actor. Había gente que hasta lo admiraba. Vivía con su prometida, Rachel Buffett, también actriz, en ese mismo complejo de apartamentos. Debajo de esa fachada había otra cosa. Wozniak no tenía trabajo estable, debía la renta. Estaba a punto de que lo corrieran del apartamento por falta de pago. Y aún así había organizado una boda para el 29 de mayo en Long Beach, con luna de miel incluida, invitaciones ya repartidas, fecha ya confirmada con el salón, como si el dinero no fuera un problema. Samuel Herr tenía 26 años, igual que Wozniak. Le decían Sam. Había servido en el ejército de Estados Unidos, con despliegue en Afganistán, donde su propio comandante lo describiría después como un soldado capaz de trabajar solo en condiciones difíciles, de esos en los que un oficial confía sin dudarlo para las misiones más delicadas. Acababa de volver a la vida civil para estudiar en Orange Coast College, el colegio comunitario de la zona. Era su vecino de enfrente. Wozniak y él se llevaban bien desde hacía tiempo. Cervezas, pláticas de pasillo, favores pequeños. Sam tenía algo que muy pocos veteranos de su edad tenían: $62,000 ahorrados de su paga de combate, guardados en el banco, esperando a que decidiera qué hacer con su vida después del ejército. Se lo había contado a Wozniak. Sin sospechar nada, Yuri Kibuishi, a la que todos llamaban Julie, tenía 23 años. Estudiaba también en Orange Coast College, y ahí se había hecho amiga cercana de Sam, casi como hermanos, al punto de que ella misma lo describía de esa forma. Ella soñaba con trabajar en el mundo de la moda. Su familia había emigrado de Japón 30 años atrás. Su madre, June, la recordaría después como una joven que era buena con todo el mundo, de esas personas que ayudan sin que se lo pidan. A veces le ayudaba a Sam con las tareas de la escuela. Los dos se veían casi todos los días en el campus. Rachel Buffett tenía 23 años, actriz también, prometida de Wozniak. La boda de ambos estaba prácticamente lista.
Ella no sabía, o al menos eso diría después, muchas veces frente a las cámaras, lo que su futuro esposo estaba a punto de hacer. 4 personas, un solo edificio y una deuda que uno de ellos no sabía cómo pagar. Wozniak necesitaba dinero, no un poco. Necesitaba pagar una boda que ya estaba armada, una luna de miel que ya estaba planeada, una renta atrasada que amenazaba con dejarlo en la calle antes de llegar al altar. Y tenía viviendo justo enfrente a un amigo con $62,000 en el banco. La idea no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan estas cosas. Primero fue un pensamiento que se aparta, después uno que regresa, y después uno que ya no se va. Los que trabajaron después en el caso reconstruyeron esas semanas previas como un descenso silencioso. Wozniak seguía yendo a los ensayos. Seguía sonriendo en los pasillos del edificio. Seguía hablando de la boda con sus amigos de teatro como si todo estuviera resuelto. Pero en privado, la administradora del complejo ya le había mandado más de un aviso por la renta atrasada. Las tarjetas estaban al tope y la fecha de la boda no se movía, porque ya había demasiada gente enterada, demasiadas cosas confirmadas, demasiado orgullo puesto en que todo saliera perfecto frente a la familia y los amigos del teatro. En la computadora de su casa, en los días y semanas antes de mayo, empezaron a aparecer búsquedas que no tenían nada que ver con el teatro ni con la boda. ¿Cómo esconder un cuerpo? Formas rápidas de matar a alguien. Y mezcladas entre esas búsquedas, sin ningún tipo de pausa, ideas para la luna de miel, restaurantes para la despedida de soltero, listas de regalos. Eso fue lo que encontraron después en su historial. Y fue justamente esa mezcla, la muerte y la boda en la misma tarde de búsquedas, lo que a los investigadores les costó más entender. No hubo un momento único de quiebre, hubo una acumulación. Cada día que pasaba sin que el dinero apareciera de otra forma, cada llamada de la administradora del edificio preguntando por la renta, cada vez que alguien de la familia preguntaba si ya tenían todo listo para la boda del sábado, la presión no bajaba, solo subía. Y Wozniak empezó a mirar a Sam distinto, ya no como el vecino simpático que le prestaba $20 cuando hacía falta. Empezó a verlo como una cifra, $62,000 con patas, viviendo del otro lado del pasillo, contándole con total confianza en qué banco tenía guardado su dinero. El plan que armó no fue solo matar a Sam, fue matar a Sam y que pareciera que Sam era el que había hecho algo terrible, que la policía lo buscara a él, que todo el mundo pensara que Sam se había convertido en un criminal y había huido. Mientras tanto, Wozniak tendría tiempo para sacar el dinero de la cuenta, poco a poco, sin que nadie sospechara de él. Para que ese plan funcionara, necesitaba un segundo cuerpo, alguien a quien pudiera acusar de haber matado a Sam antes de desaparecer. Y pensó en Julie. La tarde del viernes 21 de mayo de 2010, Wozniak llevó a Sam hasta un teatro comunitario en Los Alamitos, un lugar donde ambos habían pasado tiempo antes, donde Wozniak conocía cada rincón, el escenario, los camerinos, el ático que quedaba arriba del auditorio, un espacio angosto, caluroso, casi nunca visitado. Ahí, en ese ático, le disparó. No hubo pelea, no hubo forcejeo que alguien escuchara. Sam confiaba en él. Había ido con él sin sospechar nada, como se va uno con un amigo a revisar algo del teatro, a ayudar con una tarea cualquiera. El disparo lo tomó sin ninguna advertencia. Sam Herr murió en ese ático, encima de un escenario donde meses antes había visto actuar al mismo hombre que acababa de matarlo. Wozniak se quedó solo con el cuerpo y con el reloj corriendo. Tenía función esa misma noche. Tenía que estar en el escenario de otro teatro cercano, actuando en el musical Nine, con Rachel entre el elenco también. No podía faltar sin que alguien preguntara por qué. Así que hizo lo que hacen los actores entrenados. Guardó lo que acababa de hacer en algún lugar de su cabeza, se cambió de ropa y se fue a actuar. Cantó esa noche, sonrió esa noche, recibió aplausos esa noche. Sus compañeros de reparto lo recordarían después como siempre. Puntual, concentrado, sin ningún gesto fuera de lugar. Nadie notó nada. Y eso, cuando salió a la luz meses después, fue una de las cosas que más perturbó a la gente que lo conocía.
la facilidad con la que pudo separar una cosa de la otra. Mientras el público salía del teatro comentando la función, a pocos kilómetros de ahí Wozniak ya tenía en la cabeza el segundo paso del plan. Tomó el teléfono celular de Sam, que se había quedado con él después del disparo, y empezó a escribir mensajes de texto haciéndose pasar por su amigo muerto. Se los mandó a Julie. Le escribió pidiéndole que fuera esa misma noche, sola, a la medianoche, al apartamento de Sam. Le dijo que estaba mal, que necesitaba hablar con alguien, que no era nada de tipo romántico, solo necesitaba compañía. Julie, que quería a Sam como a un hermano, no dudó ni un segundo. Le contestó en broma que entre ellos no había nada raro que aclarar, que por supuesto iría a verlo, que ahí estaría. Cortó una cena con su propio hermano para ir a ver cómo estaba su amigo. Llegó al apartamento de Sam pasada la medianoche. Wozniak la esperaba adentro. No hay manera amable de contar lo que pasó después. Julie entró confiando en que del otro lado de esa puerta estaba el amigo que conocía desde la universidad, el que le decía hermanita, el que la hacía reír. Del otro lado estaba, en cambio, el hombre que ya había matado a ese amigo horas antes y que ahora, para completar su plan, tenía que matarla también. Le disparó 2 veces en la cabeza. Después hizo algo todavía más calculado. Acomodó el cuerpo, le bajó la ropa, alteró la escena para que pareciera que Julie había sido atacada sexualmente. Quería que cuando la policía encontrara el cuerpo, pensara automáticamente en un solo sospechoso, Sam, el hombre al que ya había matado, el hombre que, según el plan de Wozniak, en ese momento estaría huyendo, cargando con la culpa de un crimen que él nunca cometió, porque ya estaba muerto en el ático de un teatro a varios kilómetros de ahí. Esa misma noche, después de la función, después del segundo disparo, Wozniak regresó al teatro donde había dejado el cuerpo de Sam, y ahí, solo, en ese ático caluroso y angosto, hizo lo que había planeado para que nadie pudiera identificar el cuerpo con facilidad ni relacionarlo tan rápido con él. Lo desmembró. Se llevó partes del cuerpo en una maleta. Dejó el torso ahí mismo, escondido. Los días siguientes los pasó actuando en 2 escenarios distintos al mismo tiempo. Uno era literal, siguió presentándose en sus funciones de teatro, sonriendo frente al público como si nada. El otro era el que armó frente a la policía, frente a los padres de Sam, frente a su propia prometida, el personaje del vecino preocupado que no sabía nada. El sábado 22 de mayo, el padre de Sher fue a buscar a su hijo. Habían quedado de verse ese día y Sam no contestaba el teléfono. Steve entró al apartamento con su propia llave, como había hecho tantas veces antes. Encontró la sala en silencio. Caminó hasta la recámara, y ahí, recostada junto a la cama de su hijo, encontró el cuerpo de una mujer joven. La tocó. Estaba fría. En ese instante, Steve Hare no pensó en un crimen ajeno a su familia. Pensó, primero, lo que cualquier padre pensaría, que algo terrible le había pasado a su propio hijo. Sam no estaba. Su pasaporte, su identificación, su cartera, su auto, todo había desaparecido junto con él. Steve llamó al 911 con la voz quebrada. Les dijo que había un cuerpo en el apartamento de su hijo, que su hijo no aparecía por ningún lado. La policía llegó, acordonó el lugar, identificó el cuerpo como el de Julie Kibuishi. Y, exactamente como Wozniak lo había calculado, la investigación se enfocó desde el primer minuto en un solo nombre: Samuel Hare. El desaparecido, el sospechoso. Un veterano de guerra, condecorado, que según todos los que lo conocían, no tenía absolutamente ningún historial de violencia, de pronto se convirtió en el hombre más buscado del condado de Orange. Se organizó una búsqueda amplia, patrullas recorriendo la zona, alertas a los cuerpos policiales vecinos, entrevistas con cualquiera que hubiera hablado con él en los últimos días. En las noticias locales empezó a circular su nombre junto a la palabra prófugo, una etiqueta que ese joven jamás mereció y de la que nunca pudo defenderse, porque para entonces ya llevaba más de un día muerto. Los canales de noticias locales cubrieron la búsqueda día tras día. Helicópteros sobrevolando parques, voluntarios repartiendo volantes con la foto de Sam en uniforme militar, entrevistas con vecinos que decían no entender cómo un veterano condecorado
había podido hacer algo así. Compañeros de armas de Sam, gente que había servido con él en Afganistán, empezaron a organizarse por su cuenta para ayudar en la búsqueda, convencidos de que algo no cuadraba en la versión que estaban escuchando en las noticias. Ellos, mejor que nadie, sabían qué tipo de persona era Sam, y esa persona no encajaba con la historia que empezaba a circular. Los investigadores empezaron a tocar puertas del edificio. Hablaron con los vecinos. Uno de esos vecinos era Daniel Wozniak. Les dijo que había visto a Sam el viernes por la tarde, subiéndose a un auto con otro hombre que usaba una gorra negra. Un detalle específico, fácil de recordar, perfecto para desviar cualquier sospecha hacia una tercera persona que no existía. Rachel, su prometida, confirmó lo mismo frente a la policía. Mientras la búsqueda de Sam se extendía por toda la zona, algo empezó a moverse del lado del dinero. El mismo sábado que encontraron el cuerpo de Julie, alguien retiró $400 de la cuenta de Sam en un cajero automático de Long Beach. Al día siguiente, otros 500. Hubo también un cargo de pizza. Un detective de nombre Matt Murphy, que llevaría después el caso a juicio como fiscal, revisó las cámaras de esos cajeros y notó algo que no cuadraba. En al menos 2 de esas transacciones aparecía el mismo joven, y ese joven, sin ninguna duda, no era Samuel Hare. Ese pequeño desajuste, una cara que no correspondía al nombre del dueño de la cuenta, fue la primera grieta real en todo el plan de Wozniak. Pero todavía faltaban días para que esa grieta se abriera del todo. 4 días después del hallazgo del cuerpo de Julie, los detectives llegaron a otro nombre. Wesley Freilich, un adolescente de 17 años que había estado sacando dinero de la cuenta de Sam en distintos cajeros. Cuando la policía lo interceptó, el chico no se hizo el difícil. Les explicó que un adulto que conocía del ambiente del teatro, alguien que había sido una especie de mentor para él, le había pedido ese favor. Le había mostrado unos papeles que, según él, parecían documentos oficiales y le explicó que se trataba de un trámite legítimo relacionado con una fianza. El adolescente confió en la palabra de ese adulto sin sospechar que estaba metido en algo mucho más grande. Ese adulto era Daniel Wozniak. La policía ya tenía, entonces, 2 cosas que no cuadraban: la cara equivocada en el cajero automático y un menor de edad que señalaba directamente a un vecino del edificio como la persona que lo había manipulado para sacar el dinero. Wozniak fue arrestado y llevado a interrogatorio como sospechoso de ser cómplice, acusado en un primer momento de ser accesorio del delito, no autor. La policía, en ese punto, todavía creía que Sam seguía vivo y en fuga. Lo detuvieron 2 días antes de su boda. Estaba en su propia despedida de soltero cuando los alguaciles federales llegaron por él. Los amigos que estaban ahí esa noche, celebrando lo que creían que sería la última semana de soltería de Wozniak, se quedaron sin entender del todo qué estaba pasando cuando los agentes se lo llevaron esposado. Lo que siguió fue un interrogatorio que se extendió por horas, dividido en distintas versiones de la misma historia, cada una desmoronándose un poco más que la anterior. En la primera versión, Wozniak dijo que él y Sam tenían un esquema juntos, algo relacionado con un fraude de seguros, y que había ayudado a sacar el dinero como parte de ese plan compartido. Contó que Sam le había confesado, ya tarde esa noche, que había matado a Julie en un arranque provocado por las drogas y que necesitaba escapar. Dijo que Sam lo había amenazado de forma directa y que por eso había aceptado ayudarlo a huir, además de recibir $2,000 para su boda y su luna de miel como parte del trato. Los detectives lo dejaron hablar, lo dejaron construir esa historia completa, y después empezaron a desarmarla, pregunta por pregunta. Le pidieron una muestra de saliva para comparar con evidencia de ADN. Fue en ese momento cuando el tono de Wozniak cambió. Dijo que quizás sí había estado en el apartamento después de que Sam matara a Julie, que había entrado, que había visto el cuerpo, pero que él no había tocado nada, que él no había hecho nada. Contó, sin que se lo pidieran con ese nivel de detalle, que había visto 2 disparos en la cabeza de Julie. Ese dato lo delató por completo.
Nadie que hubiera llegado después, en la posición que él decía haber estado, podía saber con exactitud cuántos disparos había recibido la víctima. Esa información nunca se había hecho pública. Solo la sabían los investigadores y la persona que la tenía enfrente. Uno de los detectives lo notó de inmediato. La única forma de que Wozniak supiera ese número exacto de disparos era haber estado ahí en el momento en que ocurrieron, no después. Durante. A partir de ahí, la historia de Wozniak empezó a cambiar otra vez, más rápido, con menos control del que había mostrado al principio. Mientras seguía en la sala de interrogatorio, lo enviaron a una celda a esperar. Desde ahí hizo una llamada telefónica a Rachel, sin saber o sin importarle que esas llamadas quedan grabadas. Rachel le contó que había hablado con el hermano de Wozniak y que éste le había confirmado que tenía en su poder evidencia comprometedora, incluida el arma, que Daniel le había entregado antes de ir a la estación de policía. Wozniak le suplicó que no dijera nada. Le dijo que si eso salía a la luz, estaba condenado. Rachel le recordó que la llamada estaba siendo grabada y le dijo que en cuanto colgara, ella misma llamaría a los detectives. Cuando lo regresaron a la sala de interrogatorio después de esa llamada, algo en Wozniak ya se había quebrado del todo. Terminó diciendo, casi sin adornos, lo que había hecho, que estaba loco, que sí, que él había matado a Julie y que él había matado a Sam. A partir de esa confesión, guió a los investigadores hasta la zona donde había dejado los restos desmembrados de Sam Hare, una reserva natural en Long Beach conocida como El Dorado Nature Center, un lugar de senderos y humedales donde familias enteras van los fines de semana a caminar entre patos y árboles, sin imaginar jamás lo que había quedado escondido ahí. Los investigadores también recuperaron una mochila que Wozniak había dejado fuera de la casa de sus padres. Adentro estaba la ropa ensangrentada de Sam, su cartera, su identificación, y en su computadora encontraron el resto: la búsqueda sobre cómo esconder un cuerpo, la búsqueda sobre formas rápidas de matar a alguien, mezcladas, sin ninguna separación, con listas de ideas para la luna de miel que nunca llegó a disfrutar como hombre libre. Con la confesión y la evidencia reunida, cualquiera hubiera pensado que el caso llegaría rápido a juicio. No fue así. Pasaron más de 5 años antes de que un jurado escuchara los argumentos completos. Y la razón de esa demora no tuvo nada que ver con dudas sobre lo que Wozniak había hecho. Tuvo que ver con algo mucho más incómodo para el propio sistema de justicia del condado de Orange. Meses después de su arresto, mientras Wozniak esperaba en la cárcel del condado, fue colocado en una celda cercana a un preso llamado Fernando Pérez, un hombre con antecedentes dentro de una organización criminal que ya venía funcionando como informante para las autoridades en otros casos de alto perfil. Ese acomodo no fue casualidad. Con el tiempo se supo que el sistema de la cárcel del condado tenía, desde hacía años, una práctica no reconocida oficialmente: colocar a ciertos presos con antecedentes de colaborar con la policía justo al lado de sospechosos de delitos graves que ya tenían abogado asignado, con la esperanza de que soltaran información sin saber que estaban siendo escuchados. Hacer eso, cuando un acusado ya cuenta con representación legal, viola un derecho constitucional básico en Estados Unidos. El abogado defensor de Wozniak, Scott Sanders, fue quien destapó esta práctica, primero en otro caso de la misma fiscalía, y después la extendió también al caso de su propio cliente. Presentó ante el juez cientos de páginas de documentos, registros internos de la cárcel que nadie fuera del sistema debía conocer. Y con eso demostró que el uso de informantes dentro de las celdas era una práctica mucho más extendida de lo que cualquier fiscal había admitido en público. Ese hallazgo no cambió lo que Wozniak había confesado con su propia voz frente a los detectives, pero sí obligó a que el juicio se detuviera una y otra vez, mientras las cortes revisaban qué tanto de esa práctica ilegal había contaminado el proceso y si la fiscalía tenía que ser retirada del caso por completo, como sí terminó ocurriendo en otro proceso paralelo de la misma corte. Los padres de Sam y de Julie tuvieron que sentarse, año tras año,
en audiencias que no hablaban del crimen que habían sufrido sus hijos, sino de expedientes internos de la cárcel, de correos electrónicos entre fiscales, de registros que aparecían por sorpresa justo antes de una fecha límite. Cada retraso les quitaba, otra vez, la posibilidad de cerrar ese capítulo. Finalmente, un juez determinó que ningún testimonio de esos informantes se usaría en el juicio de Wozniak. La condena, cuando por fin llegó, se basó en la evidencia física, en el rastro del dinero y en su propia confesión grabada. En diciembre de 2015, un jurado lo encontró culpable de los 2 homicidios en primer grado. Un mes después, ese mismo jurado recomendó que la sentencia fuera la pena de muerte. Durante el juicio, el fiscal Matt Murphy insistió una y otra vez en el mismo punto frente al jurado, que Wozniak había tenido meses, no minutos, para pensar lo que iba a hacer, que no fue un arrebato, que revisó cuentas bancarias, planeó coartadas, practicó mentiras y siguió actuando en obras de teatro mientras el cuerpo de su amigo esperaba desmembrado en un ático. La defensa, encabezada por Scott Sanders, no intentó negar los hechos centrales del crimen. Se concentró, en cambio, en tratar de evitar la pena de muerte, señalando las irregularidades del sistema de informantes como prueba de que el propio aparato de justicia del condado tenía fallas serias que merecían ser tomadas en cuenta antes de aplicar el castigo más grave que existe. El juez no estuvo de acuerdo. En septiembre de 2016, confirmó de manera formal la sentencia de muerte para Daniel Wozniak. Durante la audiencia, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar directamente frente a él. Steve Hare, el padre de Sam, describió lo que sentía saber que nunca volvería a escuchar la voz de su hijo, que nunca volvería a poder abrazarlo. Habló también del batallón de veteranos, compañeros de su hijo en Afganistán, que llegaron a la corte para acompañarlo, algunos con la gorra de una organización de veteranos condecorados, parados en silencio detrás de él mientras hablaba. June Kibuishi, la madre de Julie, sostenía una fotografía de su hija mientras hablaba, con su esposo a un lado, sin poder pronunciar palabra. Dijo que jamás vería a su hija cumplir sus sueños en el mundo de la moda, ni convertirse en esposa, ni en madre. Le preguntó directamente a Wozniak qué había hecho su hija para merecer lo que le pasó. Wozniak no respondió nada. Se quedó ahí sentado, con la mirada fija, sin ninguna expresión visible en la cara, mientras 2 familias enteras se desarmaban frente a él. Meses antes de esa audiencia, otro veterano que había servido junto a Sam en Afganistán, un hombre llamado Miles Foltz, le pidió a Steve Hare que fuera su padrino de bodas, ocupando el lugar que le hubiera correspondido a Sam si hubiera seguido con vida. Steve aceptó. Fue una manera pequeña, silenciosa, de mantener presente a su hijo en un momento en el que la vida, para los demás, seguía adelante. Del lado de la familia Kibuishi, un grupo de amigas cercanas a June armó, tiempo después, un edredón bordado a mano en memoria de Julie, tejiendo en la tela imágenes que representaban lo que a ella le gustaba: la música, la moda, los detalles pequeños de una vida que apenas empezaba. Antes de esto, otra persona también tuvo que responder ante la justicia por lo ocurrido. Rachel Buffett, la prometida con la que Wozniak nunca llegó a casarse formalmente como pareja libre, fue arrestada en noviembre de 2012, 2 años y medio después de los asesinatos, acusada de haber mentido de manera repetida a los investigadores durante los primeros meses de la investigación y de haber ayudado a ocultar parte de lo ocurrido. Según la fiscalía, ella había ayudado a limpiar manchas de sangre relacionadas con la escena del crimen y había recibido dinero de Wozniak para gastos de la boda sabiendo, o debiendo saber, de dónde salía. En febrero de 2013, mientras el caso de Wozniak todavía no llegaba a juicio, Rachel apareció en un programa de entrevistas transmitido a nivel nacional para dar su versión. Frente a las cámaras insistió en que Wozniak la había engañado por completo, que ella no sabía nada de lo que había hecho antes de que todo saliera a la luz. Steve Hare, el padre de Sam, que también participó en ese mismo programa, mostró frente a millones de espectadores el resentimiento que sentía hacia ella, sin creer del todo su versión de los hechos.
En 2018, un jurado la encontró culpable de 2 cargos como cómplice después del hecho. La sentenciaron a poco más de 2 años y medio de cárcel. Salió libre en 2019. La comunidad de teatro donde Wozniak había pasado años actuando quedó marcada de una forma distinta. Compañeros de escenario, directores, gente que lo había visto ensayar semana tras semana, tuvieron que aceptar que el mismo hombre que subía al escenario a hacer reír o emocionar al público había cometido un doble homicidio horas antes de una de esas funciones y que había vuelto a actuar como si nada la misma noche, con total normalidad. Años después, algunos de ellos seguirían hablando del caso en entrevistas, podcasts y documentales, tratando de entender cómo convivieron tanto tiempo con alguien capaz de algo así sin notar ni una sola señal. Hoy, Wozniak sigue condenado a muerte, aunque California mantiene, desde 2019, una moratoria que impide llevar a cabo cualquier ejecución mientras siga vigente. Eso no cambia su sentencia. Solo significa que, por ahora, esa pena no se aplica de manera efectiva. Su caso sigue bajo un proceso de apelación automática ante la Corte Suprema de California, uno de esos procesos que, en casos de pena de muerte, pueden extenderse más de una década sin resolverse. Hasta la fecha más reciente de la que se tiene registro público, esa apelación seguía sin resolverse. En 2021 fue trasladado del corredor de la muerte en la prisión de San Quintín a la prisión estatal de Salinas Valley, y meses después a otra instalación en Vacaville, como parte de un programa que permite a algunos condenados con buen historial de conducta trabajar dentro del propio sistema penitenciario, sin que eso implique, en ningún sentido legal, que su condena haya cambiado. Sigue siendo, en el papel, un hombre condenado a muerte por el estado de California. Hay un detalle de este caso que nunca terminó de cerrarse del todo para las familias y que ninguna sentencia pudo resolver. Nadie pudo explicar jamás, con una respuesta que realmente alcanzara, por qué un hombre con talento real, con una vida que podría haber tomado cualquier otro camino, decidió que la vida de su mejor amigo y la vida de una joven que apenas conocía valían menos que el costo de una boda. Cuando finalmente confesó, frente a los mismos detectives que llevaban horas desarmando cada una de sus mentiras, Daniel Wozniak dijo una sola frase que resume, mejor que cualquier expediente legal, lo que había hecho. Dijo que estaba loco, y dijo que sí, que él había matado a Julie, y que él había matado a Sam. Nada más. Si esta historia te dejó con ese nudo en el estómago que no se va fácil, no estás solo. Hay muchas historias más como esta que merecen ser contadas con el mismo respeto y el mismo detalle. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más se te quedó grabado. Y quédate por aquí, porque la próxima historia ya viene en camino.